¿Alguna vez jugaste a la Ouija? En esta ocasión traigo para ti historias sobre personas que no midieron las consecuencias al jugar con este tablero Ouija. Yo en lo personal considero que no es un juego y no medimos las consecuencias de lo que puede llegar a pasar cuando juegas con lo desconocido o que no sabes con lo que te estás metiendo. Así que sin más, vamos a empezar. Dato curioso, acaba de empezar a llover. ¿Coincidencia? No lo creo. Vamos a empezar. El internado maldito. Caso ocurrido en Chihuahua, México. En el año de 1998, en un internado ubicado a las afueras de Chihuahua, un grupo de estudiantes de secundaria decidieron desafiar las advertencias del personal escolar y jugar con un tablero Ouija artesanal, hecho por uno de ellos durante una clase de carpintería. Lo hicieron en el sótano abandonado del edificio principal, un lugar clausurado desde hace décadas, tras un incendio que dejó registros oscuros y varias personas sin vida, aunque nunca se confirmó cuántos. Era de noche, todos los alumnos dormían y el grupo, 4 chicas y 2 chicos, se escabulleron con una linterna y el tablero cubierto por una manta. Encendieron velas, formaron un círculo y comenzaron con la invocación clásica. Espíritu, ¿hay alguien ahí? Al principio, nada, pero después de varios intentos, el vaso comenzó a moverse lentamente, deletreando una sola palabra: ayuda. Pensaron que alguien del grupo estaba bromeando, pero el aire comenzó a ponerse helado. Uno de los muchachos, Rodrigo, afirmó que sentía un hormigueo extraño en la nuca, como si alguien le soplara. Minutos después, el vaso se movió solo sin que nadie lo tocara. Luego, la vela del lado izquierdo estalló. El ambiente se volvió insoportable. Querían cerrar la sesión, pero cada vez que intentaban decir adiós, el vaso se movía solo hacia la palabra no. De pronto, una de las chicas, llamada Rebeca, empezó a convulsionar y a murmurar palabras en un idioma que nadie entendía. Tenía los ojos en blanco. La llevaron a la enfermería del internado, pero no recordaba nada. Esa noche, varios alumnos en diferentes dormitorios reportaron haber visto una figura encapuchada flotando cerca del antiguo sótano. En los días siguientes, la actividad aumentó. Puertas que se abrían solas, risas infantiles en los pasillos vacíos, luces que parpadeaban y lo más perturbador: los espejos comenzaban a empañarse con mensajes escritos desde adentro, como si alguien los rayara con las uñas. Rebeca comenzaba a verse más mal. No hablaba, no comía y sus ojos tenían ojeras profundas. Los sacerdotes del pueblo fueron llamados y tras una revisión aseguraron que la joven estaba poseída. Durante el exorcismo, Rebeca gritaba nombres que nadie conocía, mencionando fechas anteriores a la fundación del internado. Dijo con una voz grave y distorsionada que había despertado a los que estaban dormidos. Los registros posteriores encontraron que durante el incendio del sótano en los años 40, varios niños víctimas del maltrato habían fallecido. Nunca se supo si el internado encubrió los hechos. Rebeca fue llevada a un convento en Zacatecas. Nunca volvió a hablar. Hoy en día, ese internado sigue funcionando, pero nadie se atreve a bajar al sótano. De hecho, fue sellado. Los directivos niegan los hechos, pero antiguos alumnos siguen contando la historia de la Ouija que abrió la puerta al pasado y lo dejó salir. El caso Juárez, el cuaderno maldito. Corría el año del 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la colonia Altavista. Un grupo de adolescentes de preparatoria, amigos desde la infancia, se reunían cada viernes por la tarde para jugar videojuegos, platicar o simplemente pasar el rato. Uno de ellos, Lalo, era el típico bromista del grupo, pero también el más curioso por los temas paranormales. Una tarde, Lalo llegó con una tabla Ouija que había encontrado entre las pertenencias de su abuelo. El abuelo de Lalo había fallecido unos meses atrás, pero no era una tabla como la que venden en jugueterías o que se imprimen en papel. Era un cuaderno viejo, de los años 40, con las letras y números escritos a mano con tinta negra, y los dibujos en las esquinas recordaban símbolos esotéricos. Lo acompañaba una especie de puntero de madera tallado con símbolos extraños. La curiosidad venció al miedo
y esa noche, en la casa de un amigo, comenzaron la sesión. Apagaron las luces, encendieron una vela, colocaron el puntero sobre la hoja y Lalo formuló la pregunta: ¿hay alguien con nosotros? Nada ocurrió los primeros minutos, pero luego el puntero se deslizó lentamente. S-O-Y. Soy. ¿Quién eres?, preguntaron. El que murió. Todos rieron nerviosos. Pensaban que Lalo estaba moviendo el puntero, pero su expresión había cambiado. Estaba pálido, como si algo estuviera drenándolo. El mensaje continuó: ayúdame. Entonces, una de las chicas del grupo, Daniela, comenzó a llorar. Dijo que sentía una presión en el pecho y una voz en su cabeza que repetía: tú me dejaste morir. Cerraron la sesión de inmediato, pero cometieron un grave error. Nunca dijeron adiós. Simplemente se levantaron y abandonaron el tablero. Desde esa noche comenzaron a pasar cosas extrañas. Daniela soñaba con un cuarto oscuro lleno de sangre. Otro amigo, Julián, empezó a sufrir parálisis del sueño en la que veía un rostro desfigurado gritando frente a él. El propio Lalo decía que alguien lo seguía a todas partes, incluso cuando estaba solo en su cuarto. Una semana después, Lalo desapareció. Su madre denunció que no llegó a casa después de clases. La policía no encontró rastro. Días más tarde, lo encontraron en un baldío detrás del Panteón San Rafael. Estaba vivo, pero en estado catatónico. No hablaba, no respondía a estímulos y tenía marcas en los brazos como rasguños. Lo único que llevaba consigo era el cuaderno de la Ouija, cubierto de tierra, con nuevas palabras escritas. 1 ya está conmigo, faltan 4. Aterrados, los amigos restantes buscaron ayuda. Un sacerdote local, el padre Miguel Padilla, accedió a revisar el cuaderno. Dijo que no era una simple Ouija, era una herramienta de puertas. Lo que habían usado no era un juego, sino una especie de grimorio conectado a una entidad específica. Daniela fue la siguiente. Durante un ataque de pánico, dijo que veía sombras en las paredes y que una figura con túnica le hablaba desde un rincón de su habitación. Esa misma noche intentó quitarse la vida, pero su madre logró impedirlo. Al final, 3 de los 6 muchachos terminaron internados en el área psiquiátrica del Hospital General de Ciudad Juárez. Los otros abandonaron la ciudad con sus familias. El cuaderno fue quemado por el padre Miguel en un ritual, pero dijo que lo que había cruzado ya no podía regresar. Hasta el día de hoy, Daniela sigue medicada, vive con su madre y no puede dormir con la luz apagada. Lalo jamás volvió a hablar. En una ocasión, durante una sesión con un psicólogo, solo escribió una frase en un papel: está en mí. Los susurros del internado. El caso de Tlalpan, Ciudad de México. Año 1991. En las faldas de Ajusco, en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, existía un antiguo internado católico para niñas, fundado a principios del siglo XX. El lugar, conocido como Instituto de Nuestra Señora del Silencio, albergaba estudiantes de escasos recursos provenientes de todo el país. Sus muros gruesos y pasillos oscuros guardaban más secretos de los que cualquiera podría imaginarse. Un grupo de alumnas adolescentes, lideradas por una interna llamada Rebeca Solís, comenzó a interesarse por lo oculto. Rebeca era huérfana desde los 9 años y tenía una obsesión con la muerte. Decía que podía escuchar voces durante la noche, provenientes de las paredes del dormitorio. Una noche lluviosa de noviembre, Rebeca convenció a 4 chicas más, Estela, Lorena, Karen y Judith, de realizar una sesión de Ouija que, según ella, encontró en un libro antiguo de la biblioteca del convento. No usaron una tabla convencional. Trazaron los símbolos directamente sobre el suelo de piedra con un gis, formando un pentagrama con letras y números alrededor. Como puntero usaron una pequeña cruz de plata que pertenecía a una monja fallecida años atrás. A las 3 de la madrugada comenzaron la sesión. Rebeca hizo la primera pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotras? La cruz giró por sí sola. S-I, respondió lentamente. ¿Quién eres? Soy el viejo. El frío de la sala aumentó.
Lorena vomitó sin explicación. Karen se desmayó. Rebeca, sin embargo, parecía poseída por una fuerza que la mantenía en trance. Con los ojos en blanco, comenzó a hablar en una lengua que ninguna reconocía. Las otras intentaron cerrar la sesión, pero la cruz comenzó a girar violentamente por sí sola. Las velas se apagaron y en la oscuridad escucharon risas profundas y susurros en sus oídos como si cientos de voces las rodearan. A la mañana siguiente, Rebeca no despertó. Estaba sentada en posición fetal, meciéndose y murmurando en voz baja. Yo le abrí la puerta. Ahora él me pertenece. El caso fue ocultado por las autoridades del internado. Las niñas fueron separadas y los registros de ese mes desaparecieron del archivo escolar por casualidad. Pero la historia no terminó ahí. Durante los siguientes días, una de las monjas encargadas del dormitorio, la hermana Teresa, comenzó a tener episodios de parálisis del sueño. Dijo que una figura alta, encapuchada, se paraba frente a su cama y repetía la misma frase. Todo comenzó en los susurros. Judith desapareció 2 semanas después. Su madre denunció que nunca fue notificada por la escuela de los extraños acontecimientos. Un año más tarde se encontró un diario escondido detrás de uno de los muros del internado. Era de Rebeca, en el que escribía: los susurros vienen del sótano. Las hermanas lo saben. Aquí vivía un sacerdote expulsado en 1921 por prácticas heréticas. Murió en este mismo lugar y antes de morir prometió volver. Las obras de remodelación del internado, iniciadas en 1993, sacaron a la luz lo impensable. Un cuarto sellado bajo el piso del comedor. Dentro de él encontraron una silla de madera con esposas oxidadas, un crucifijo invertido y dibujos satánicos en latín escritos con sangre. El internado fue clausurado en 1994 por razones estructurales. El lugar permanece abandonado hasta el día de hoy, aunque algunos vecinos aseguran que por las noches se siguen escuchando gritos y susurros provenientes del viejo edificio. Una familia que intentó invadir el lugar en 2006 afirmó que su hija de 8 años comenzó a hablar con una voz de adulto mientras dormía, repitiendo: yo soy el viejo y nunca me fui. Rebeca Solís fue llevada a un hospital psiquiátrico en Morelos. Falleció en 2002 después de estrangular a una enfermera con sus propias manos. Antes de ser sometida, gritó: él ya encontró otro cuerpo, uno nuevo, uno joven. El huésped de San Pedro. San Pedro de las Colonias, Coahuila, año 1999. A las afueras de este pueblo tranquilo, entre caminos de tierra y casas de adobe, vivía la familia Valderas, conocidos por ser gente trabajadora y muy religiosa. Don Joaquín era el padre, campesino. Su esposa Teresa, ama de casa. Tenían 3 hijos. La mayor, Mariela, era una joven tímida de 17 años que había sufrido episodios depresivos tras el fallecimiento de su abuela, con quien tenía un lazo muy especial. Una tarde, mientras limpiaban la vieja casa de la abuela, Mariela encontró un pequeño baúl escondido detrás del ropero. Dentro había una ouija hecha a mano, tallada en madera y con letras en color rojo. No había un puntero. En su lugar, había un medallón antiguo con un símbolo súper extraño, una serpiente devorándose la cola. Aunque al principio lo tomó como una simple curiosidad, Mariela comenzó a obsesionarse con el objeto. Lo llevaba consigo a todos lados, incluso dormía con él bajo la almohada. Una noche, mientras los padres no estaban, ella invitó a 2 amigas del pueblo, Itzel y Dania, para jugar con la tabla. Mariela juraba que su abuela intentaba comunicarse con ella desde el más allá. A regañadientes, sus amigas aceptaron. Encendieron velas, formaron un círculo y colocaron el medallón en el centro del tablero. Mariela comenzó la sesión. Abuelita, ¿estás aquí conmigo? El medallón se movió. Sí. ¿Estás en paz? No. ¿Quién te retiene? Y después hubo un profundo silencio. De pronto, Itzel gritó. El medallón había salido disparado del tablero. Dania entró en crisis y salió corriendo. Mariela, sin embargo, entró en un trance. Se quedó rígida, los ojos volteados, la boca abierta, y comenzó a reír con una voz que no era suya. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Mariela dejó de comer. Comenzó a hablar en idiomas que nadie reconocía. Tenía ataques en los que su cuerpo se contorsionaba como si tuviera huesos de trapo. Don Joaquín,
Desesperado, la llevó con médicos, curanderos y hasta brujos, pero todos coincidieron en lo mismo: no era un mal físico, sino espiritual. Un sacerdote de Torreón aceptó intervenir. Realizó una bendición menor en la casa. Apenas roció agua bendita, Mariela vomitó un líquido negro con olor a carne podrida. El sacerdote se desmayó. Fue entonces que se inició un proceso de exorcismo clandestino, pues la diócesis no había utilizado el ritual. Lo hicieron en la vieja capilla del ejido, con la ayuda de un padre español que había trabajado en África. Durante más de 6 horas, Mariela convulsionó, gritó, se arrastró como un animal por las paredes y en un momento comenzó a imitar las voces de sus familiares fallecidos, incluyendo a su abuela. El ente que la poseía se hizo llamar el huésped. Decía haber habitado en la tierra desde antes de Cristo. Afirmaba que la abuela de Mariela había intentado pactar con él, que falleció antes de completar el trato y que ahora reclamaba lo que se le debía. El exorcismo culminó con un chillido espantoso que hizo estallar las ventanas de la capilla. Mariela quedó inconsciente por 3 días. Al despertar no recordaba nada, pero el pueblo jamás lo olvidó. El sacerdote español falleció meses después, en circunstancias sospechosas. La familia Valderas se mudó. La vieja casa fue quemada por desconocidos. Sin embargo, los vecinos cuentan que en los restos de la casa aún se encuentra el medallón entre la ceniza, intacto, brillante, como si esperara a alguien más. Y en las noches silenciosas de San Pedro de las Colonias, algunos dicen haber escuchado entre las ruinas una voz profunda que susurra: «Estoy esperando al siguiente». Los condenados de Cumbres, Monterrey, Nuevo León, año 2014. En una colonia de clase media alta al sur de Monterrey, un grupo de 6 jóvenes se reunían casi cada fin de semana para hacer fiestas en la casa de Luis, un chico de 19 años cuyos padres viajaban bastante por su trabajo. Entre cervezas y videojuegos, la dinámica era simple: hablar de conspiraciones, ver películas y jugar retos virales. En una de esas reuniones, un amigo llamado Mario llegó con un paquete peculiar, una ouija de colección comprada en Mercado Libre. De diseño gótico, con detalles metálicos y un puntero en forma de cruz invertida. Mario dijo que la tabla venía de una tienda de ocultismo en Puebla, cerrada por actividades no esclarecidas. La idea era usarla como broma. Nadie creía realmente en eso. Apagaron las luces, encendieron velas y se colocaron alrededor de la mesa del comedor. Luis, Mario, Paola, Rodrigo, Yasmín y Carlos pusieron los dedos en el puntero. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Rodrigo entre risas. Pero nada. ¿Qué quieres de nosotros?, el puntero se movió. Amigos. Los chicos se miraron confundidos. ¿Cómo te llamas? Darko. Yasmín se burló. ¿Darko? ¿Como Donnie Darko, el conejo loco? Pero en ese instante la vela más cercana explotó, bañando de cera caliente a Paola, quien gritó del susto. Pensaron que era una coincidencia, pero en cuanto intentaron despedirse, el puntero se negó a moverse al adiós. Mario insistió, diciendo que era algo normal, que había que dejarlo tranquilo. La sesión terminó, pero esa fue la última noche que todos estuvieron juntos. Día 1. Al día siguiente, Rodrigo fue hallado por su madre en su cuarto, con los ojos completamente abiertos, deshidratado, alucinando, repitiendo sin parar: «No es un amigo, es un huésped, vive en mí». Lo internaron en un hospital psiquiátrico y hasta la fecha sigue ahí sin recuperación. Día 3. 3 días después, Paola fue encontrada en su departamento sin vida por asfixia, sin signos de violencia. Las cámaras del edificio captaron que nadie entró ni salió. En la pared escrita con lo que parecía ser su líquido vital estaba la palabra gracias. Día 5. Jazmín comenzó a escuchar golpes detrás de las paredes de su cuarto. Su perro no dejaba de ladrar hacia una esquina vacía. Una noche fue encontrada en su baño, completamente desnuda y con signos de automutilación. Sobre el espejo, escrito con su propio dedo: «Darko me acompaña». Día 7. Carlos trató de huir a casa de sus abuelos en San Luis Potosí. Al llegar, empezó a tener convulsiones severas. El médico dijo que su cerebro mostraba actividad parecida a personas que consumían DMT,
pero Carlos jamás había probado nada. Falleció de un paro cardíaco a los 2 días. Luis, el dueño de la casa, intentó hacer lo imposible por salvarse. Mandó quemar la tabla, purificar la casa con un sacerdote, dormir en iglesias, pero nada funcionó. Una noche dejó una carta. Darko ya está dentro. No es un demonio, es un parásito de almas. Nos engañó como un amigo. Yo lo dejé entrar. Luis desapareció el 14 de agosto del año 2014. Su cuerpo jamás fue encontrado. Solo su teléfono. En él se escuchaban en notas de voz susurros, gritos, risas distorsionadas y una voz clara que decía: faltas tú, Mario. Mario, el chico que llevó la tabla, se quitó la vida en diciembre de ese mismo año. Actualmente, la casa de Luis sigue en pie, pero vacía. Los vecinos aseguran que por las noches se encienden luces, se escuchan golpes y una voz burlona que repite: ¿juegas conmigo? El internado del silencio. Zacatecas, México, años 90. En el corazón del centro histórico de Zacatecas hay un edificio colonial abandonado, cuya fachada está semioculta por hiedra y carteles descoloridos de "se vende". Pocos saben que ese lugar fue, durante más de 60 años, un internado religioso para niñas, llamado Instituto del Sagrado Silencio. Su historia oficial dice que cerró en 1992 por falta de recursos, pero los habitantes más viejos susurran otra versión. Algo maligno fue despertado en su sótano y las autoridades eclesiásticas prefirieron sepultar el asunto. Todo comenzó con un grupo de 6 internas adolescentes: Teresa, Norma, Andrea, Lucía, Elena y la rebelde del grupo, Brenda. En esa época no había internet, pero sí muchas historias oscuras entre los muros del internado. Monjas que desaparecían, estudiantes que se arrojaban por las escaleras y un sótano que siempre permanecía cerrado con candado. Brenda, hija de una familia poderosa del norte, era la única que no temía de las monjas. En una ocasión, consiguió robar las llaves del despacho de la Madre Superiora. Su objetivo era entrar al sótano, donde se decía que las monjas antiguas realizaban ceremonias de purificación a niñas poseídas. Bajaron con velas, entre risas nerviosas y pasos crujientes sobre la madera vieja. Al llegar, encontraron un cuarto de piedra húmeda, con símbolos extraños en las paredes y un estante donde yacía una tabla ouija tallada en piedra volcánica, al parecer dejada ahí desde hace muchísimos años. El grupo, entre miedo y la oscuridad, decidieron jugar. Brenda colocó el dedo en el puntero de piedra y preguntó: ¿estás aquí? El puntero se movió con fuerza. Sí. ¿Quién eres? No, monja. ¿Qué quieres? Libertad. De pronto, Lucía empezó a convulsionar. Andrea gritaba. Teresa intentó correr, pero la puerta del sótano se cerró de golpe. En medio del pánico, Brenda gritó: ¿cómo te liberamos? El puntero se movió a toda velocidad. Una de ustedes me debe su cuerpo. Las luces de las velas se apagaron, y lo siguiente que escucharon fue una risa infantil, pero grotesca, que no venía de ninguna de ellas. Cuando las encontraron al día siguiente, estaban sentadas en un círculo, todas en shock, menos una. Lucía, la más tímida y creyente, no hablaba, pero sonreía de forma extraña. En su cuaderno había dibujado una figura negra con garras largas y escrito con tinta roja: ahora soy libre. Gracias. Lucía fue llevada a un convento en Guadalajara. Brenda desapareció del internado esa misma semana. Las demás fueron enviadas de regreso a casa. Un año después, el instituto cerró. Pero 20 años después, en 2019, un grupo de jóvenes que hacían exploraciones urbanas entraron al edificio para grabar un video. Lo que grabaron fue publicado en un canal de YouTube, que hoy ya no existe, pero algunos aún recuerdan las imágenes. Una figura encapuchada parada al fondo del pasillo, susurros en latín y el rostro de una mujer que aparece solo por un segundo frente a la cámara, con una sonrisa macabra y ojos completamente negros. Javier, uno de ellos, fue entrevistado años después. Lo encontraron en estado de delirio y solo repetía una frase: en el silencio, ella aún habla.
Muchos aseguran que en el sótano todavía está la tabla. Nadie ha querido ir a buscarla, y aunque el lugar está abandonado, algunas noches se ven luces encenderse desde el interior. Dicen que una mujer canta, entre risas y lamentos. Su nombre ya no es Lucía, ahora la llaman simplemente la Silenciada. Como te decía al principio, yo considero que jugar con lo que no conocemos puede traer consecuencias muy lamentables. Ya lo vimos en muchos casos que ya estuvimos platicando, y la verdad es que creo que todos en algún momento hemos tenido esa tentación de jugar con un tablero Ouija, o hemos estado cerca de por lo menos algo parecido, ¿no? Porque en internet hay una infinidad de juegos en los que abres portales o juegas con espejos, velas, etc. Y hay veces en las que estas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, sino a las personas que nos rodean, familia, amigos, conocidos, y a veces infantes que ni siquiera tienen la culpa, ¿no? Bueno, el término Ouija es relativamente actual, pero el origen de la Ouija es antiquísimo. En algún momento hablaremos de ella si gustan, pero a mí me sorprende mucho que hoy en día es muy fácil adquirir una. En algunos años atrás podías encontrar en tiendas, en jugueterías, el tablero Ouija, ¿no? Como si fuera un Monopoly, un turista mundial, no sé. Era como juega con toda la familia, y decías, ¿cómo era posible que en ese tiempo una marca específica vendiera estos tableros cuando realmente es algo bastante serio, creo yo? Pero también es verdad que hoy, con el avance del internet, las compras en línea y demás, está a un clic el que puedas adquirir una, ¿no? En plataformas de compras, en la que tú gustes, en tu favorita. Si tú buscas, que no digo que lo hagan, puedes encontrar ese artículo y adquirirlo, y te llega hasta la puerta de tu casa. Y creo que el problema de la actualidad es que al tener la facilidad de un clic o de poder adquirir cosas como estas, pues por eso hay tantas consecuencias, ¿no? Hay tantas historias de personas que o terminaron con posesión, o algo se apoderó de su cuerpo, o perdieron la vida. Y creo que justo a eso me refiero cuando no tomamos en cuenta o no consideramos lo que puede pasarnos. Y yo no digo que no lo haya hecho yo en algún momento, porque también fui más joven, hice cosas muy tontas en algún momento. Afortunadamente no escaló a nada en ese momento, por lo menos creo yo que en ese momento no hubo algún contacto y ya no insistimos, ¿no? Pero creo que uno no mide en ese tiempo las consecuencias, pero yo te recomendaría que mejor no lo hagas. La ignorancia viene desde lo que no conocemos y lo que puede suceder. Así que como consejo a ti y a todos los lunáticos, evitemos mejor este tipo de riesgos. Te recuerdo que si tienes alguna historia que quieras compartir con todos nosotros, puedes mandarla por escrito a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en pantalla, y próximamente la estaremos leyendo para todos los lunáticos. La estarás viendo en un próximo episodio. Espero que sigas teniendo un gran día, tarde o noches a la hora que veas este gran episodio. Y pues nada, estamos ya casi por irnos de tour con los Dirty Dogs, así que no quería irme sin antes dejar un gran episodio. Te mando un gran abrazo y que estés súper bien. Yo soy Rulo Castro y te deseo muy buenas noches. Hasta la vista, lunáticos.